Preparaos, oyentes, para adentrarnos en un lugar envuelto en sombras y misterio. ¿Sí? Un castillo imponente que se alza desafiante en el corazón de Transilvania, en Rumanía. En Rumania. Un lugar que ha fascinado, sin duda, e inspirado innumerables historias, pero cuya verdad Ajá, puede ser aún más cautivadora sí. que cualquier ficción. Un castillo con secretos, podríamos decir. Exacto, exacto. Nos adentramos en el castillo de Bran, una fortaleza medieval que parece salida de una pesadilla gótica. Con sus torres afiladas, ¿no? Sí, araña en el cielo. Piedra en el cielo. Y sus muros de piedra que se funden con el paisaje agreste. Ujú. Muchos lo conocen como el castillo de Drácula. El castillo de Drácula. ¿Ya? Pero esa es una asociación que vamos a analizar con cautela, porque la realidad, como a menudo ocurre, es mucho más compleja. Sí. Y me atrevería a decir, más inquietante. Lo que a mí me intriga de este castillo es que su historia se remonta mucho más atrás Sí. de la leyenda del vampiro. Claro. Sus raíces se hunden en el siglo XIII, en la época de los caballeros teutónicos. Ujú. ¿Se imagináis la escena? Ujú. Estos guerreros medievales curtidos en las cruzadas, erigiendo una fortaleza en la cima de un risco, Impresionante. controlando el paso entre Transilvania y Valaquia. Es escalofriante pensar en las historias que esas piedras podrían contar si tuvieran voz. Y por lo que he investigado, la construcción original del castillo fue arrasada por los tártaros en 1241. Un periodo turbulento, sin duda. Sin duda, un recordatorio de que esta región Sí. ha sido testigo de innumerables conflictos a lo largo de los siglos. Claro. El castillo de Bran, tal como lo conocemos hoy, Ah, fue reconstruido por orden del rey Luis XVI de Hungría en 1377. ya. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. A ver. Su función principal no era albergar a un conde sediento de sangre, Claro. sino proteger una importante ruta comercial Ajá. y defenderse de los voivodes de Valaquia. Entonces, desde el principio, el castillo tenía una importancia estratégica, ¿no? Vital en la región. ¿Y cómo se relaciona con Vlad Tepes, Claro. el personaje histórico que inspiró el mito de Drácula? Esa es una pregunta que surge con frecuencia, ¿sí? Y la respuesta es compleja. A ver. Fatepes, también conocido como Vlad el Empalador, Sí. fue un personaje real, un voivoda de Valaquia, famoso por su crueldad, Ajá. pero la evidencia de que haya residido en el castillo de Bran es prácticamente inexistente. Siendo así, ¿de dónde surge la conexión con Drácula? Hay registros de que Vlad Tepes estuvo prisionero en el castillo de Bran Ajá. durante un breve periodo, Ya. pero no hay pruebas de que haya vivido allí de forma permanente. La asociación con Drácula parece ser una invención posterior, ¿Ya? alimentada por la imaginación popular y, por qué no decirlo, por la industria turística. Claro, el misterio siempre vende. Sí. Pero lo que me inquieta es que, a pesar de la falta de pruebas sólidas, Sí. la imagen del castillo de Bran está fuertemente ligada Sí. a la figura de Drácula en la cultura popular. Es un ejemplo fascinante. Yeah. ¿Cómo la ficción puede llegar a eclipsar la realidad? Totalmente. Bram Stoker, autor de la novela Drácula, Sí, probablemente nunca visitó el castillo de Bran. en serio. De hecho, se cree que se inspiró en descripciones de otras fortalezas para crear la morada de su famoso conde. Espera un momento. Me estás diciendo que la imagen icónica del castillo de Drácula, la que todos tenemos en mente, Sí. no se basa en el castillo de Drácula. Exactamente. Se cree que Stoker se basó en descripciones de otros castillos, quizás de Transilvania Ajá. o incluso de Escocia. Anda. Pero la imagen del castillo de Bran, con sus toros desafiantes y su ubicación imponente, encajaba a la perfección con la atmósfera gótica de la novela Claro. y con la leyenda del vampiro. Claro. Y así, la ficción y la realidad se entrelazaron, dando lugar a un mito que perdura hasta nuestros días. Es casi como si el castillo hubiera adoptado una nueva identidad. Sí. No, Sí. una forjada en la imaginación colectiva. Pero, dejando de lado a Drácula por un momento, el castillo en sí debe tener una historia rica. Sí, Intrigante, ¿verdad? sin duda. Mm. El castillo ha pasado por diferentes manos Ya. a lo largo de los siglos. Wow. Después de la Primera Guerra Mundial, con la formación de Rumanía, Ajá. el castillo de Bran fue donado a la reina María, Sí. una figura fascinante que lo transformó en su residencia de verano. Aquí es donde la historia del castillo da un giro sorprendente. Pasar de una fortaleza medieval a una residencia real. Imagina la transformación. Se instaló electricidad, Anda. agua corriente, Mm. incluso un ascensor. No. La reina María decoró el castillo con muebles de época.
creando un ambiente elegante y acogedor, Sí. muy diferente a la imagen oscura que asociamos con Drácula. De una fortaleza austera Ajá. a un hogar moderno, Sí. un cambio radical. Es un recordatorio de que los castillos no son solo estructuras inertes, son lugares que han evolucionado con el tiempo, adaptándose a las necesidades de sus habitantes y a las circunstancias históricas. Y el castillo de Bran es un ejemplo perfecto de esta transformación. Y después de la reina María, ¿quién heredó el castillo? El castillo pasó a manos de su hija, la princesa Ileana, Ajá. y luego a su nieto, el archiduque Dominico de Austria-Toscana. Ya. Incluso se ha intentado vender el castillo a personajes como Roman Abramovich, el magnate ruso, ¿os imagináis? Ya, eso sí que habría sido un cambio radical. Pero al final, el castillo sigue en manos de la familia Habsburgo. Efectivamente. Ah, Aunque el castillo está abierto al público y es una gran atracción turística, sí. su propiedad sigue siendo un asunto complejo. Y hay un debate constante sobre cómo gestionar su legado, Claro. entre la explotación del mito de Drácula y la preservación de su auténtica historia. Un dilema al que se enfrentan muchos lugares históricos, ¿no? Encontrar el equilibrio entre el atractivo turístico y la responsabilidad de preservar el pasado. Exactamente. Pero creo que nos hemos adentrado bastante en los misterios Sí. del castillo de Bran por hoy. Tienes razón. Ah. Hemos desvelado algunas de sus sombras, Ujú. pero aún queda mucho por explorar. En la próxima parte nos sumergiremos en la figura de Vlad Tepes, el hombre detrás del mito, y exploraremos su relación, o más bien, la falta de ella, con el castillo. Desvelaremos más secretos de este lugar fascinante. Un castillo que ha inspirado tanto terror como admiración. Retomando nuestro recorrido por la historia del castillo de Bran, Sí. creo que es crucial adentrarnos en la figura de Vlad Tepes, el empalador. Un personaje envuelto en una leyenda brutal, que como hemos visto, ha marcado la percepción popular del castillo. Sí, aunque hemos aclarado que no hay pruebas de que haya vivido en el castillo, su presencia fantasmal parece cernirse sobre él. ¿Quién fue realmente Vlad Tepes? Vlad Tepes fue un personaje complejo, sí. Un príncipe de Valaquia que vivió en el siglo XV. Una época de constantes luchas de poder en la región. Era conocido por su crueldad, por su táctica de empalar a sus enemigos, de ahí su apodo. Claro. Pero al mismo tiempo era un líder militar astuto y un ferviente defensor de la independencia de Valaquia frente al Imperio Otomano. Un personaje contradictorio, sin duda. ¿Y cómo se relaciona con el nombre? ¿Con el nombre Drácula? Su padre, Vlad Seco, Ajá. era miembro de la Orden del Dragón, una orden militar cristiana que luchaba contra los otomanos. Drácul significa dragón en rumano antiguo, y Drácula sería algo así como hijo del dragón. Vlad Tepes heredó este título. Pero con el paso del tiempo, el término Drácula se asoció más a la figura del vampiro literario que a la figura histórica. Es curioso cómo un título nobiliario puede transformarse en un símbolo de terror a lo largo de los siglos. Casi como si el nombre mismo llevara consigo una maldición. Exacto. Y hay que tener en cuenta que la imagen de Vlad Tepes como un monstruo sanguinario se fue construyendo a lo largo del tiempo, alimentada por sus enemigos y por la propaganda política. ¿Ya? Es posible que la realidad de Vlad Tepes haya sido mucho más matizada que la imagen que ha llegado hasta nosotros. Un personaje histórico fascinante, sin duda. Volviendo al castillo de Bran, ¿Qué sucedió con él después de la época de la Reina María? ¿Cómo influyó la llegada del comunismo en su destino? tras la Segunda Guerra Mundial, Ajá. con la llegada del régimen comunista a Rumanía, el castillo fue confiscado a la familia real ¿Ya? y transformado en un museo. Durante décadas, el castillo de Bran fue una atracción turística popular, pero también un símbolo incómodo del pasado monárquico de Rumanía, Claro. un pasado que el régimen comunista intentaba borrar. Y después de la caída del comunismo, ¿qué pasó con el castillo? Regresó a manos de la familia real. Tras la Revolución Rumana de 1989, ¿Ah? el castillo fue devuelto a los herederos de la familia real, concretamente al archiduque Dominico de Austria-Toscana. Y aquí se abre un nuevo capítulo en la historia del castillo. Sí. Un capítulo que nos habla de la difícil tarea de gestionar un patrimonio histórico en un mundo globalizado, donde el peso de la leyenda puede ser tan fuerte como el de la historia. Entiendo. El castillo de Bran se encuentra en una encrucijada, ¿no es así? Por un lado es un monumento histórico de gran valor, ¿no? Un testigo de la historia de Rumanía y de la región de Transilvania. Y por otro lado es un lugar inseparable del mito de Drácula. Un mito que atrae a miles de turistas cada año buscando una experiencia que va más allá de los fríos hechos históricos. Precisamente.
Hay un debate constante sobre cómo gestionar el castillo, sobre si se debe potenciar su conexión con Drácula para atraer a más visitantes, o si se debe centrar en su valor histórico y arquitectónico, arriesgándose a perder parte de su atractivo turístico. Es una decisión complicada. ¿Y cómo se gestiona el castillo en la actualidad? Se ha encontrado un equilibrio entre la historia y la leyenda. Actualmente, el castillo es un museo que ofrece visitas guiadas y exposiciones sobre la historia del castillo y de la región. También se organizan eventos culturales y, por supuesto, se vende todo tipo de souvenirs relacionados con Drácula. Es decir, que no se reniega del mito, pero tampoco se deja que lo eclipse todo. Se busca una especie de coexistencia, ¿no? Se intenta encontrar un equilibrio, un punto medio entre la historia y la leyenda. Y creo que eso es lo que hace el Castillo de Bran un lugar tan especial. Es un lugar donde podemos sumergirnos en el pasado, en la historia real de Transilvania, pero también dejar volar nuestra imaginación y dejarnos llevar por la magia del mito de Drácula. Un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan, creando una atmósfera única e inquietante. Un castillo con muchas capas, como una cebolla, podríamos decir. ¿Sí? Y hemos ido desvelando algunas de esas capas, pero aún queda mucho por explorar. La arquitectura, las leyendas, los secretos que se esconden entre sus muros. En efecto. En la próxima parte nos adentraremos en la arquitectura del castillo, en sus secretos mejor guardados, en las historias que se susurran en sus pasillos. Intentaremos comprender cómo la estructura del castillo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, reflejando las diferentes etapas de su historia, desde sus orígenes como fortaleza militar hasta su transformación en residencia real, y finalmente en un lugar de peregrinación para los amantes del misterio y lo macabro. Adentrémonos ahora sí en el corazón mismo del castillo de Bran, en su arquitectura, que como un libro antiguo nos revela las diferentes etapas de su historia, susurrándonos secretos de épocas pasadas. Efectivamente. La arquitectura del castillo es un reflejo de su evolución, a través de los siglos, ¿no? Adaptándose a las necesidades de cada época. En sus orígenes era una fortaleza militar, con gruesos muros de piedra, torres de vigilancia que se alzaban desafiantes, y un foso defensivo que pretendía mantener a raya a los enemigos. Un lugar inexpugnable. Sin duda. Un nido de águilas desde el que se podía controlar todo el valle. Su ubicación estratégica, en la cima de un risco, lo hacía prácticamente inexpugnable. Pero con el paso del tiempo, el castillo fue perdiendo su carácter militar y se transformó en una residencia más confortable. Un lugar donde la comodidad y la elegancia empezaban a abrirse paso entre la rudeza de la piedra. Y esa transición se puede apreciar en la arquitectura. ¿Cómo se reflejan esos cambios en la estructura del castillo? Por supuesto. Se añadieron nuevas estancias, como salones, dormitorios, una capilla, donde la luz se filtraba a través de vidrieras de colores. Se ampliaron las ventanas, permitiendo que la luz del sol penetrara en las estancias, ahuyentando las sombras. Se construyó una escalera de caracol que conectaba las diferentes plantas, invitando a los habitantes a recorrer sus entrañas. Es decir, que el castillo se fue humanizando, podríamos decir. Sí. Dejando atrás su pasado marcial para convertirse en un hogar, ¿no? Un lugar donde la vida transcurría entre sus muros. Exactamente. Y esa transformación se hizo aún más evidente durante la época de la Reina María, quien, como ya hemos comentado, convirtió el castillo en su residencia de verano. Un remanso de paz en un mundo convulso. La Reina María tenía un gusto exquisito, ¿verdad? Sí. ¿Qué cambios introdujo en la arquitectura del castillo para reflejar su personalidad y su visión? La Reina María quiso dotar al castillo de un aire elegante y acogedor, un lugar donde el pasado y el presente se fundieran en armonía. Se remodelaron los interiores, se decoraron las estancias con muebles de época, tapices que narraban historias silenciosas, y se instalaron chimeneas que creaban una atmósfera cálida y acogedora. Se crearon jardines donde la naturaleza se convertía en arte, un laberinto de aromas y colores. Un lugar encantador, sin duda. Un refugio donde la reina podía escapar del mundanal ruido y entregarse a la belleza y la tranquilidad. Pero, más allá de su estructura, de sus muros y torres, ¿qué otros secretos esconde el castillo de Bran? ¿Qué historias se susurran en sus pasillos? Muchos, como los ecos de un pasado que se resiste a ser olvidado. Claro. Por ejemplo, cuenta la leyenda que existe un pasadizo secreto que conectaba el castillo con el bosque circundante. Una vía de escape para tiempos de peligro. Un pasadizo secreto. Sí. Eso sí que es intrigante. Un portal hacia lo desconocido, ¿no? Una salida hacia la libertad o la perdición, según las circunstancias. Se dice que era utilizado para escapar, en caso de asedio, o para introducir provisiones en el castillo sin ser vistos. Una arteria vital en tiempos de guerra. Nunca se ha encontrado. Pero la leyenda persiste, como un fantasma que se niega a desaparecer. Es fascinante cómo las leyendas se entrelazan con la historia real de un lugar. Sí.
creando una especie de tapiz donde la realidad y la ficción se confunden.